Mi nombre es María Angelina Ferreira, es muy largo, por eso solo decir que me llamen Eva o Angelina. Soy diseñadora web, trabajo más que nada en la parte de docencia en la UTN de Medrano, así que es bueno conocer a otras UTNs, en DaVinci también y TMaster. Soy fanática de CSS, me encanta CSS, ¿usan CSS? Muy poquitito. Bueno, ojalá que salgan con más ganas de usar CSS. Y también trabajo algunas cosas de marketing, todo lo que es campañas en Facebook y en AdWords. Entonces, son unos 40 minutos de timing functions, que básicamente son formas de realizar aceleraciones en CSS para las animaciones. Entonces, las timing functions disponibles en CSS son todas esas, son unas 7, que en realidad las podemos reorganizar en esto, que es mucho más cómodo, es steps, que son las timing functions más extrañas del mundo, y después la curva de Bézier, ¿sí? Que es un poco más común, un poco más conocido. Dentro de la curva de Bézier hay algunas predefinidas como linear, easy, sin, ease out y sin out, y además la posibilidad de crear nuestra propia curva de aceleración. Entonces, el itinerario. Primero hablar un poco de animación, de qué es la animación, qué es un frame, qué es un fotograma, cuáles son los fotogramas clave y qué es el ritmo. Después enfrentarnos con steps, por eso es tan rara, la vamos a dejar aparte. Y después ya meternos en la parte de física del movimiento con un poco de Newton y Galileo, para entender un poco cómo se pueden aplicar esos conceptos de gravedad a las animaciones con CSS. Entonces, animación. La animación es un arte, ¿sí? Que está basado en el movimiento y en cambios a través del tiempo. Entonces, cualquier cambio a través del tiempo se trabaja en fotogramas. Yo muevo esto de acá a acá y toda esa animación la divido en partes. Hay fotogramas clave, que son los del comienzo y del fin, que son los que marcan los cambios. Esto va a estar acá y después va a estar en el otro lado. Pero en el medio también hay fotogramas, aunque no sean claves. Básicamente, cada fotograma es parte de una animación y de forma predeterminada todos los fotogramas deberían durar lo mismo y estar dispersos de esta forma. ¿Sí? Entonces tenemos fotograma clave al principio, al final y en el medio también hay fotogramas. Todo lo que vemos en la televisión son 24 o 25 fotogramas por segundo. Acá nosotros podemos trabajar otras cosas. Lo ideal es trabajar de 10 para arriba, porque eso es lo que el ojo reconoce como animación. Si trabajo menos de 10 fotogramas ya se empieza a complicar. Entonces, tengo esta animación la más simple del mundo, una pelotita que va de un lado al otro. Esto está en aceleración bilineal, o sea, velocidad constante. No tiene ninguna clase de aceleración variada. Y por otro lado, me puedo encontrar con esto, donde yo lo único que hago es modificar los fotogramas del medio, ¿sí? Entonces les cambio la distancia, ¿sí? La separación a cada uno de los fotogramas, pero siguen siendo la misma cantidad de fotogramas en el medio. Esto me devuelve lo siguiente, que es exactamente la misma animación de arriba, dura exactamente lo mismo, lo único que cambia es la sensación de qué es lo que está pasando, ¿sí? La primera no acelera, la segunda sí. Y esa aceleración se debe a la modificación de los fotogramas internos, de que se empiezan a separar y se empiezan a juntar. Porque este fotograma de acá en realidad dura exactamente lo mismo que el de arriba, solamente cubre más distancia. Por eso da esa sensación de se va acelerando. Y eso se llama ritmo en las animaciones. Cuando algo va acelerando, lo único que se hace es modificar los fotogramas del medio, la forma en que se muestran, mientras que los fotogramas clave siguen siendo los mismos. Entonces, ¿cómo se trabaja esto en CSS? Los fotogramas clave se marcan primero, ¿sí? Se indica todo como es la animación, sin necesidad de decirle la duración y la cantidad de veces que se repite, porque primero solamente se crean fotogramas clave. Una vez que tengo toda mi animación, ahí le aplico el elemento que quiero que se anime y le voy a decir cuánto va a durar, cuántas veces se va a repetir, si va a ir de 0 a 100 o de 100 a 0, si quiero que vaya en reversa o en normal o que alterne las posiciones. El field mode, que es algo medio raro, pero es qué pasa cuando la animación termina. Si la animación no se repite infinitamente, entonces al momento de que termina, me quedo en el 100% o vuelvo al 0 o caigo en el default, ¿sí? Eso es el field mode. Y el play state, que es básicamente si paso el mouse se detiene o si paso el mouse empieza a correr la animación, ¿sí? Si está pausado o está corriendo. Y se le agrega la timing function, que es justamente el tema de esta charla. Entonces, más o menos se lee, vamos a hacer un poco de zoom. Tenemos @keyframes, nombre de la animación, podemos tener varias animaciones, significa que ponemos un nombre, desde dónde va el from hasta dónde, y en el medio lo que vamos a modificar. Esto, aplicado al señor Harry Potter, nos devuelve el keyframes invisible. Entonces tenemos, va a ir desde opacidad 1 a opacidad 0, y lo aplicamos en el elemento con la clase Croak,
le decimos indicible 2 o 3 segundos. ¿Sí? Entonces, se activa la animación, va de 1 de opacidad a 0 de opacidad y de repente vuelve al 1 de la opacidad. ¿Sí? Ese es el fill mode, que de forma predeterminada lo que hace es volver al default, y el default es 1 de opacidad, así que si queremos modificarlo deberíamos agregar forwards, que es el fill mode. Lo que hace es básicamente cuando termina la animación se queda en el 100%, o sea, se queda en este caso en opacidad 0 y no vuelve a su estado original. Es mucho más cómodo para estos casos. Después, por supuesto, también le puedo decir que se repita para siempre, que mucho sentido no tiene en esto, pero se le puede decir repetir para siempre, entre otras cosas. Si yo quiero agregar un poco más de fotogramas, lo que tengo que hacer es trabajar con porcentajes. El from es igual al 0% y el to es igual al 100. Entonces simplemente los nombro en porcentajes en el medio y puedo modificar. Este es Harry Potter yendo a una fiesta, entonces se lleva capa de colores, porque se va a llevar a otra cosa. Y ven que básicamente son porcentajes. ¿Sí? Empiezo de 0 y después llego hasta el 100 y tengo 100 y pico, 101 en realidad fotogramas clave para marcar. ¿Sí? A todo eso después se le entrega recién la duración de la animación, que puede ser más o menos. Entonces tengo un montón de posibilidades de agregar todos los puntos de cambio que yo quiera en porcentajes. Esos no tienen decimales, ¿no? Son enteros. Son enteros, sí. Creo que estás limitado a eso. Habría que probar. Si son decimales es con el puntito, habría que probarlo. Puede que te lo tome. Así que puede ser que te acepte más. Entonces, timing functions. Empezando por steps, porque steps es la más diferente de todas las demás. ¿Sí? Steps confunde porque uno piensa en aceleraciones y piensa en un auto que empieza lento y después acelera. En el caso de steps es algo completamente extraño. Es una forma de dividir la animación en partes y saltearse fragmentos. La forma más simple de ver steps es con esto de acá, solo que simplemente está girando indefinidamente. Entonces, esto que gira, le puedo pasar el mouse y se detiene, ese es el play state. Y está puesto con aceleración lineal, o sea, velocidad constante, ¿sí? Por eso es que se ve de esta forma. Si le saco el linear, se empieza a mostrar así. Esta es la aceleración predeterminada que se llama ease. Y es un poco fea para esto, porque lo que hace es empezar más rápido y ir más lento. Entonces, queda mal. Pero le podemos agregar justamente steps. Y steps pide una cantidad, ¿sí? Un número. Un número desde el 1 hasta todo lo que quiera. ¿Qué hace steps? Agarra toda la animación del 0 al 100, la divide en partes y muestra pedazos de esa animación. Solamente esos fragmentos. Y al resto lo oculta, ¿sí? Cuando hay menor cantidad de steps, la animación es mucho más rígida y se saltea muchas más partes, y cuando el número es mayor, es un poco más fluida, ¿sí? Pero se sigue salteando esos fragmentos. ¿Sí? Entonces, lo que hace steps viene de la base de algo llamado cronofotografía. ¿A alguien le suena? Es un concepto muy raro, igual les voy a mostrar fotos que probablemente se han visto en algún lado. La cronofotografía se basa en dos personas, uno llamado Jules Murray y el otro Doug Maybridge. Estas dos personas, más o menos trabajando en el 1900, crearon la idea de fotogramas y de animación en fotogramas, sin tener idea que después iba a venir yo le usar para diseño web, pero eran geniales. Jules Murray hacía research del movimiento, solía sacar este tipo de fotos donde ponía fondo negro, la persona vestida de blanco y saltaba. ¿Sí? Tenía cámaras especiales, eran cámaras con varios obturadores, entonces iba capturando en una misma película varias partes. Y le encantaba sacar este tipo de fotos. Lo que hacía era justamente ver cómo se iba moviendo algo, ¿sí? Y capturar lo que hoy conocemos como fotogramas. Después creó un traje muy raro, tipo de Halloween, justo para hoy, que era persona vestida de negro con franjas blancas en los costados y la hacía correr sobre un escenario completamente negro. Entonces lo que conseguía era ver cómo esa persona se iba moviendo y cada una de las partes de su cuerpo iban saltando y demás. Todo esto hoy en día se sigue trabajando más allá del concepto de fotogramas. Un comercial, publicidad del año pasado de Messi. Messi se vistió de un traje de LEDs, un poco más novedoso que las franjitas blancas de Murray, y empezó a correr y bueno, generaba esta forma de luces a través del tiempo. Entonces, ¿qué hacía Maybridge? Maybridge, créanlo o no, es el creador de la idea de los GIFs. ¿Sí? De juntar varias imágenes, ponerlas todas en una y crear un GIF. Su imagen más conocida es esta. Esta puede que la hayan visto en algún lado. A Maybridge lo contrataron
unas personas que corrían a caballo preguntándole, bueno, ¿hay algún momento en la carrera que el caballo no toca el suelo? Y lo contrataron a él para sacar fotos, sacó un montón de fotos y comprobaron que, bueno, había zonas de la carrera donde el caballo no tocaba el suelo. Les gustaron tanto las fotos que lo contrataron para sacar miles de fotos al día. Hay una colección increíble de las fotos de MyBleach. Y básicamente, si nosotros las unimos, tenemos lo que hoy conocemos como GIF. ¿Sí? Entonces, esa idea de fotogramas, de varias fotos, una detrás de la otra, con mínimos cambios. Sacaba millones de fotos, después empezó a mejorarlas, agregaba grillas por detrás para medir las alturas, y tenía dos formas: ponía una cámara en el medio de algo circular o ponía varias cámaras alrededor y hacía correr a la persona o al animalito y sacaba las fotos. Entonces, esto nos lleva a los sprites, ¿sí? Los sprites, que puede que los conozcan de animación o de videojuegos, ¿sí? Son varias imágenes en una, ¿sí? Se pueden hacer animaciones con sprites. Yo junto varias imágenes en una tira, como es este el caso, y después lo que hago es una ventanita y muestro una y voy cambiando y mostrando las demás. Entonces, acá tenemos 9 perritos de Llamacorren. Tengo que saber las medidas, eso es bastante importante. Mide 7,65 de ancho completo, 12 de alto, y cada imagen, cada perrito mide 85 por 2,2. Entonces, si quiero animarlos, lo primero que tengo que hacer es un elemento que me corte el primer perrito, ¿sí? Entonces, que sea la ventana de 85 por 2,12, que es justamente uno de esos perritos. Y después, decirle que cambie algo que conocemos como el background position, con el guión medio, background position, que es básicamente la posición de esa imagen de fondo. El predeterminado es 0, 0, entonces vamos a hacer que vaya de 0 a menos 765 píxeles, 0. ¿Sí? Menos 765 es en X, no la voy a mover en Y, solamente en X, ¿sí? La voy a mover de esta forma. Entonces después, cuando aplicamos la animación, que se llama hola, animation, hola, 2 segundos, conseguimos esto que se ve horrible, no parece realmente una animación de sprites. Vamos a ponerlo al infinito, infinito, vamos a escribir infinito. Bien, horrible. No es lo que queremos, porque la aceleración que está trabajando ahora es cis, y esa es la predeterminada, siempre es la que tenemos, pero no queremos eso. Si lo ponemos linear, podemos ver que es realmente lo que está pasando, que simplemente la imagen se está moviendo por atrás y yo tengo esa ventana que me deja ver solamente una a la vez. Ahora, lo que me interesa es que se saltee fragmentos de la animación para mostrarme solamente las imágenes y no el intermedio de media imagen y media imagen. Y eso lo hacemos con steps. Y el número que va en steps es la cantidad de fotogramas que yo tengo. Yo tengo 9 imágenes, 9 pasos. Y ahí va, está revirando. Entonces, esto, que es re agradable, es la animación de fotogramas de Mary pasada a diseño web, pero sin necesidad de que sea un GIF, ¿sí? Porque el GIF es feo. Ahora vamos a ver por qué, pero es básicamente feo. Un detalle sobre las timing functions es que, ¿quiénes conocen a la W3C como de nombre? Muy poquitos. Bien, les cuento, la W3C es la organización que crea los estándares de la web, de HTML, CSS y SVG, ¿sí? Entonces, crean los estándares y todo el tiempo están lanzando borradores de qué es lo que se va a lanzar después, ¿sí? Lo que sucede con Timing Functions es que hoy en día es un borrador, y es un borrador que en realidad no le pertenece a la parte de animaciones, sino a la parte de transiciones. Así que si en algún momento uno lo quiere buscar, no tiene que buscarlo por animación, sino por transición, que es otro módulo distinto de la W3C. Se puede encontrar igual. Entonces, se puede aplicar a transiciones sin problema. Entonces, los perritos, gatitos, no perritos, de Facebook. Si usan Facebook, si no enviaron ninguno, no tienen alma en algún momento. Se mueven, vieron que se mueven apenitas, tienen animación muy, muy, muy sutil. Son 4 fotogramas. Si algún día están aburridos, inspeccionen el Pushins en Firefox o en Chrome y van a ver que son 4 gatitos que tienen movimientos muy sutiles de las patitas y demás, y están hechos básicamente con steps, ¿sí? Es un sprite en PNG que se anima de esa forma, no es un GIF, ¿sí? ¿Por qué no usaría GIF? Porque GIF ya fue, no llega a los 256 colores, ¿sí? Son 255 más el alfa. Se trabaja mejor la opacidad si trabajo PNG. La opacidad de PNG va de 0 a 100 con todo el rango. La opacidad de GIF va o 0 o 1, no tiene intermedios. O es transparente o
es opaco, no hay intermedios, no puedo decirle 0.5, GIF no lo entiende. En cambio PNG sí. Hay mejores degradados por la cantidad de colores, si tengo más colores tengo mejores degradados, mejores imágenes, mejor calidad. El único detalle es que hay que juntar todas las imágenes en una y tengo que medir que la distancia de una imagen a la otra sea la misma porque si no queda medio mal. Es un trabajo adicional, pero vale la pena si uno lo mira por cuestiones de calidad, la imagen queda mejor. Entonces, esos steps, que es rarísimo porque es una aceleración que lo único que hace es partir la animación en distintos fragmentos, y la curva de Bézier es algo completamente distinto. Están las predeterminadas, como nombré por ahí, y es progreso sobre tiempo, es un gráfico hermoso. Progreso es el vertical y tiempo el horizontal. Esto está sacado de un sitio de Lia Verou, que está ahí abajo, no se lee casi nada. Lia Verou es una chica que hizo un sitio para trabajar las curvas de Bézier de una forma más simple. Y lo que hacen es básicamente decir cómo va a ir avanzando una animación a través del tiempo, ¿sí? Cuánto progreso va a ser. Entonces yo ahí puedo decirle que al comienzo avance poco y después que avance más rápido. ¿Sí? Progreso sobre tiempo. Y para entender esto, tiramos un poco de física, porque siempre queremos hablar de Newton. En física del movimiento no entiendo nada tanto ni de mecánica ni nada de eso, no sé qué es. Pero de Newton sí, Newton es lindo. Me pasé mucho tiempo estudiando Newton para esto, así que lo voy a aprovechar. Bien, conceptos que vamos a chusmear: velocidad, aceleración de gravedad y caída libre. Rapidez o velocidad, la mínima diferencia de términos es muy importante acá, es la relación entre distancia recorrida y tiempo que me lleva a recorrerla, kilómetros por hora, entre otros. Entonces, pongámosle que hay un vuelo directo de Buenos Aires a Tokio. Imaginémonos. Si el vuelo directo son 19.000 kilómetros, la distancia, los Boeing vuelan a 950, entonces hago regla de 3 simple y debería tardar 20 horas. La realidad, más allá de que no hay vuelos directos, es que no me llevaría 20 horas, me llevaría tal vez unas 27. Entonces, si vuelvo a hacer regla de 3 simple, me encuentro con que el avión no va a 950, va a 700 y pico. ¿Por qué? Porque no está en 950 todo el tiempo, sino que empieza desde cero y sube y baja y no es constante. ¿Sí? Ahí está la aceleración y la velocidad promedio. La aceleración entonces es decir, cómo empiezo y cuánto cambio mientras voy avanzando. ¿Sí? Empiezo en 0 y llego en 4 segundos a Hogwarts. Pero bueno. Entonces pasé de 0 metros por segundo a 350 metros por segundo. Bien, aceleración es igual al cambio de la velocidad sobre el intervalo de tiempo, o sea, 10 metros por segundo sobre un segundo, y me daría 10 metros por segundo al cuadrado como aceleración. Lo puedo pasar al caso de Hogwarts y la aceleración sería de 87.5 metros por segundo, o sea, voy pasando de 0 y voy subiendo hasta que llego a esos 350 y me llegué a Hogwarts y demás. Ahora, ¿qué pasa eso con la gravedad? ¿Se vieron Friends? Phoebe no cree en la gravedad, si no se vieron Friends, véanse Friends, está muy bueno. Y gravedad y caída libre. Entonces, la gravedad se la conoce como G, y es la aceleración que la Tierra importa de los objetos, se supone que nos chupa hacia abajo, y básicamente la velocidad de un objeto cayendo libremente aumentará a 10 metros por segundo cada segundo. Es una mentira, en realidad es 980665, pero es un embole acordarse ese número, por eso decimos que es 10. ¿Sí? Entonces, digamos, la aceleración va a ir de 0 y aumentando todo el tiempo, 10, 20, 30, y nos genera este gráfico. ¿Sí? Si yo paso de esto a esto, que es velocidad que va aumentando sobre el tiempo, entonces a veces es confundible con el otro gráfico, que es en realidad la timing function lineal, ¿sí? Que es progreso sobre tiempo. Aunque en realidad en una hablamos de progreso y en la otra hablamos de la velocidad. Entonces no es lo mismo el progreso, que es la distancia que cubre algo, con la velocidad que aumenta o no aumenta. ¿Qué pasa? Si la gravedad entonces es de 10 metros por segundo al cuadrado y yo dejo caer algo, cae 30 metros en 3 segundos. La respuesta es no. Si yo dejo caer algo, va a caer 45 metros en 3 segundos. Y para eso hay esta cosa horrenda, que es que la distancia recorrida es igual a medio por g por tiempo al cuadrado, y si lo voy reemplazando, los 10 metros por segundo y los 3 segundos, entonces consigo el adorable 45 metros. ¿Por qué? Porque básicamente todo el tiempo está acelerando porque cae, entonces va a recorrer más de 30 metros, recorre 45 metros. Entonces me genera esta más agradable tabla que antes, que es que si yo dejo caer algo por 5 segundos,
la velocidad promedio va a ser 25 metros por segundo, entonces 25 por 5, 125 metros que cubrió de distancia. ¿Sí? Podemos dejarlo caer por 5 segundos y probarlo. Imaginar este gráfico es mucho más lindo, que es distancia sobre tiempo. Y esta distancia sobre tiempo es realmente lo que conocemos como progreso sobre tiempo, que es la timing function de is-in, que es una de las predeterminadas. ¿Sí? La W3C, este organismo que crea los estándares, creó una de las timing functions predeterminadas basada en la gravedad, ¿sí? Para que nosotros tengamos eso. No es la por default, no es is, no es la por default, sino que es is-in, esa es la que emula gravedad. Entonces, ¿qué pasa con la caída libre? Probablemente escucharon la historia de Galileo tirando cosas de la Torre de Pisa, es loquísima. En mi historia, Galileo tira una sandía y una pizza para ver cuál cae más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que es más rápido? ¿Pizza? ¿Sandía? Vamos. Pizza. Pizza nadie. ¿Sandía? ¿Nadie vota por la sandía? Se la conocen. Como no está vacío, va a quedar la sandía. Puede ser. ¿Y ambos? Ambos. La mayoría cree ambos. Bien. ¿Qué le pasó a Galileo? Bien, cayeron al mismo tiempo. Pero, después vino Newton. Newton dijo, no se llega a la edad, pero dijo, tal vez no caen al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Newton dijo, necesitamos un lugar más alto, la Torre de Pisa no es lo suficientemente alta, hay que probar de nuevo. Entonces Newton se fue al Burj Khalifa y tiró una sandía y una pizza. Ya fue. Se subió al Burj Khalifa y dijo, voy a tirar una sandía y una pizza, voy a ver que llega primero. Y llegó primero a la sandía. Entonces, ¿qué le pasó a Newton? No, ¿qué le pasó a Galileo? Que nunca le funcionó. Nunca pasó esa historia de Newton, pobre Newton. La historia del elefante y la pluma, que es un poco más conocida y en realidad mucho más loca que la mía de Newton en el Burj Khalifa. Si un elefante y una pluma caen desde un edificio, sabemos que el elefante se la da contra el piso y que la pluma no. ¿Sí? Pues sabemos que el elefante va a caer más rápido. Entonces, ¿qué le sucedió a Newton? A Newton le pasó, a Galileo. Al pobre Galileo le pasó que realmente no había tanta distancia como para notar que tal vez uno de esos elementos había caído a penitas más rápido que el otro. ¿Sí? Y ahí se involucra todo lo que es primera, segunda ley de Newton, fuerza de arrastre, resistencia al aire, velocidad terminal, que básicamente significa que si yo dejo caer algo, las dos cosas tienen distintas formas, ¿sí? Hay una que va a resistir mucho más el aire y va a caer más lento que la otra, y además de que eventualmente los objetos llegan a una velocidad terminal. O sea, eventualmente dejan de acelerar aunque estén en caída libre. ¿Sí? Yo acelero hasta que llego al punto. A ese punto que llego se llama velocidad terminal y es cuando ya el aire frena toda mi aceleración. En esto se ve mucho en paracaidismo, habrán visto millones de películas de gente tirándose, de que van cambiando de velocidad, depende de cómo se ponen, si se abren los brazos, si pegan los brazos, todo eso es básicamente esto. Entonces, ¿cómo se aplica esta cosa de Newton a la web? Bien, primero, retomando la primera animación que vimos de esto dando vueltas, si yo giro esto un poco de 90 grados, creo este efecto de caída libre. Básicamente algo cae de arriba abajo. Ahora, seamos sinceros, esto es truchísimo. No es algo que cae de arriba abajo con la onda de algo que está cayendo de arriba abajo. ¿Sí? Entonces necesito emular esa caída libre, necesito darle otro tipo de aceleración, modificar esos frames en el medio. Y en este caso le vamos a aplicar la aceleración de is-in, que es una de las predeterminadas, una de las predefinidas. Y acá se ve un poquito la diferencia. Vamos a... La que está por acá no está modificada, es lineal, no tiene ningún tipo de aceleración, y la de acá ya tiene el is-in. Entonces, duran exactamente lo mismo, empiezan en el mismo momento, llegan abajo y arriba al mismo momento, pero son completamente distintos, no es lo mismo, y la sensación no es la misma, una se ve real, la otra se ve como cualquier cosa. ¿Sí? Esto, que se aplica a una pelotita que rebota, también se aplica a objetos que suben y bajan desde nuestra pantalla. Si yo algo que cae de arriba para abajo, entonces le aplico esta aceleración para que se vea más real. Yo sé que no se me va a caer de la pantalla al piso, pero se ve realista si hago esto, y si no le aplico ningún tipo de aceleración, se nota que es medio trucho, que le falta algo. ¿Sí? A eso igual le podemos agregar algo más, que es la tercera ley de Newton de acción y reacción, que es básicamente que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Por ejemplo, esto es sumamente exagerado, si depende del tipo de pelotita que tengamos, si es una de goma o una de esas bombitas de agua, cuando llega al piso se deforma. ¿Sí?
Entonces esa deformación es esta tercera ley de Newton, que en lo que es animación general se conoce como squash and stretch, ¿sí? Hace squash y se stretch, porque se usa bastante el concepto en animación para que las animaciones realmente queden bien. Y lo aplicamos por acá, y esto cae, y cuando empieza a caer ya se hace squash y stretch, ¿sí? Y es básicamente la tercera ley de Newton, que el piso también genera una reacción en esa pelotita que lo está chocando. Entonces, ¿cuáles son estas timing functions predefinidas? Son estas 5 de ease, ease in, ease out, ease in out y linear. Además de todas esas que son básicamente progreso sobre tiempo, como esta predeterminada que está basada en la gravedad, se le agrega todo el mundo de cubic Bézier. Nosotros podemos crear nuestra propia curva de aceleración con algunas limitaciones desde el lado de CSS todavía. Y las curvas Bézier en realidad son las que nosotros trabajamos en Photoshop Illustrator. Si en algún momento lo usaron, o cualquier otro programa vectorial, ustedes hacen un clic y arrastran, y cuando arrastran se genera su curva. Eso es la llamada curva de Bézier. Tienen curvas cuadráticas y cúbicas de Bézier, las que se usan acá son las cúbicas. Y es progreso sobre tiempo. Nosotros tenemos 4 puntos, ¿sí? Estos 4 puntos se pueden ir marcando. Lo más fácil de acordarse cuando uno ve una de estas curvas es que cuando es horizontal va lento y cuando va vertical va más rápido, porque cuando es horizontal cubre muy poquito progreso en mucho tiempo, ¿sí? Cuando es vertical cubre mucho progreso en poquito tiempo. Es una forma fácil de acordarse, y lo que nosotros podemos modificar solamente es el punto 1 y el punto 2. El punto 0 y el punto 3 son siempre iguales, es 0, 0 y 1 y 1. Así que las únicas posibilidades que tenemos es modificar esos otros dos. Cuando los modificamos, sacamos las coordenadas. Esas coordenadas son las que después le agregamos a la timing function de cubic Bézier. Primero las coordenadas de x y y del primer punto y después las del segundo, porque los otros dos puntos no se tocan. Siempre 0, 0 y 1, 1, que es desde donde empieza hasta donde termina. ¿Qué se puede generar con esto? Se puede directamente hacer una línea recta, decirle 0, 0, 1, 1. Esta línea recta es básicamente no tenemos aceleración, que es velocidad constante, es lo del cosito verde que giraba, que cuando después le cambiamos y le sacábamos el constante ya quedaba feo porque caía en el x. Entonces, si vemos el ejemplo del café, tenemos por ahora aceleración lineal, ¿sí? Donde en realidad no vamos a dar ningún tipo de aceleración, ¿sí? Es todo constante. Lo que tiene bueno las aceleraciones es que básicamente se van a adaptar a cualquier duración de la animación, ¿sí? No es que se me va a quedar ahí, sino que la animación dura 1 segundo y se adapta a esa timing function al segundo. Dura 10 segundos y se va a adaptar también. Se adaptan a cualquier duración. Con esto yo puedo generar algo un poco más interesante, que es decirle que vaya más rápido al principio y vaya desacelerando al final. Los valores serían estos de acá. Y se los podemos aplicar también al café. Entonces una persona que tal vez le guste un poco más el café se lo toma así y no como se lo tomaba en el anterior, ¿sí? Ven que los valores son en x y en y todos entre 0 y 1. ¿Sí? Eso es algo interesante. Todos los valores están entre 0 y 1, no hay negativos y no hay más allá de 1. ¿Sí? ¿Qué pasa? No hay ciertas reglas. Los valores en x, ¿sí? Los valores de x se tienen que mantener en 0 y 1, porque los valores de x marcan el tiempo. Yo no puedo ir atrás del tiempo en la vida y acá tampoco, ¿sí? Entonces, x siempre se mantiene entre 0 y 1, pero y es un poco más divertido, porque los valores y, que son el progreso, pueden estar en negativo y en positivo más allá del 1. Entonces puedo pasarme del rango, ¿sí? Y ahí puedo generar cosas más interesantes porque lo que estoy manejando es el progreso. El tiempo no lo puedo tocar, pero el progreso sí. Entonces, si yo tengo un valor fuera de rango, consigo lo que es el rebote, ¿sí? Saco ahí de rango en el segundo valor, ven que es 1.4, me pasé del 1, entonces si el 1 es el destino, yo generé pasarme en ese destino y después volví, ¿sí? Y se genera el rebote de la animación, que es básicamente esto, ¿sí? Me paso y después vuelvo. Siempre voy a volver al 1, así que siempre voy a volver al final, pero puedo pasarme con el 1.4. Si quiero que se note más, puedo ponerle 3.4 y ya se rompe todo, pero ven que se va y después vuelve. ¿Sí? Siempre va a volver al punto de destino. Ahora, lo interesante es que también todas estas cubic Bézier, incluso los rebotes, se pueden aplicar no solamente a algo que se mueve en versión estirarse, sino también a esto, que es
una escala, ¿sí? Este tipo de escala lo que tiene también es un cambio de color. Los rebotes no se aplican solamente a movimientos, sino también a cambios de color. Un color puede rebotar. Y el color rebota saturándose, que es algo que pueden ver, me parece mejor en este proyector, que básicamente ven que se vuelve muy verde, ¿sí? Eso es porque el color mismo está rebotando, ¿sí? Así que cuando aplican rebote, chequen porque el rebote se aplica a todo. Entonces si van a cambiar el color se va a rebotar también, ¿sí? Es un rebote un poco más extraño, es un rebote casi siempre de saturación, le sube el brillo, le sube la saturación y queda ese flúor, ¿sí? Así que si no quieren ese flúor, cuidado con eso. También, si tengo dos valores fuera de rango, lo que se puede conseguir es un poco más violenta, un rebote un poco más violento, sería este de acá, y es simplemente 1.86, 1.38, fíjense, siempre es el segundo valor y el cuarto valor los que puedo modificar, el primero y el tercero se van a mantener entre 0 y 1, y valores negativos, que lo que hago es ir por detrás del progreso y después retomar. Eso de ir por detrás del progreso, lo que consigo es un rebote previo, es que básicamente volver y después avanzar. Y es este negativo de menos 73 que vemos acá, que se puede también exagerar, se lo puedo poner menos 2, menos 3, menos 8, y va a seguir yendo hacia el otro lado. Bien, si pongo positivo, fuera de rango, más negativo, consigo un rebote previo y un rebote después, como puede ser menos 57 y 1.54, rebote previo y rebote después. Y también, de vuelta, todo esto lo pueden hacer sumamente extremo, es medio extraño, pero sí pueden hacer eso. Y positivo para rango más negativo, pero al revés, lo que consigo es un rebote en el medio de la animación. ¿Sí? Esto ya tal vez un poco más raro, pero pueden hacer que en el medio de la animación se consiga un rebote. ¿Sí? Dando vuelta a los valores, entonces me queda el primer valor pasado de 1 y el segundo negativo al revés de lo que teníamos antes. Entonces se consigue rebote en el medio. Si estos rebotes en el medio yo los hago más exagerados, ahí yo me encuentro en problemas porque me paso, lo pongo menos 3, consigo que incluso rebote en el medio pero que vuelva más atrás del 0. ¿Sí? Entonces se pueden conseguir cosas muy interesantes. ¿Sí? Se puede hacer que rebote en el medio, pero cuando rebota en el medio vuelva muchísimo para atrás, tan atrás que básicamente va por detrás del 0. Entonces, usen steps. Usen imágenes en PNG para hacer animaciones, ya superamos el mundo de los GIF, ¿sí? Incluso Facebook con su gatito de 4 fotogramas ya está usando PNG. Las transiciones, recuerden que se pueden usar con los steps, lo que pasa es que hay que tener cuidado de eso de que el usuario mantenga el mouse, el cursor sobre el elemento durante tantos segundos y no se rompe todo y queda muy muy feo. El tema de aplicar física en el sentido de no importa que no sea una pelotita, que no sea algo que esto tiene que ser la manzana de Newton. No, es un elemento que cae de arriba para abajo, entonces va a caer de cierta forma. Si yo no le aplico la aceleración correcta, entonces se ve falso. ¿Sí? Si se ve falso porque lo hice mal, es un problema. Si yo quiero que se vea distinto, sí puedo hacerlo, pero recuerden siempre lo que es distinto se tiene que notar que es distinto y no que es un error. ¿Sí? Eso de lo hice a propósito, lo hice sin querer, a veces es conveniente exagerar las cosas para que se note que fue a propósito. Si yo quiero que parezca un ambiente de espacio, entonces ahí no voy a usar la aceleración de gravedad, voy a usar otra cosa, pero que se note mi intención de no respetar la gravedad. Y alcancé a concluir y decir, recuerden que estos igual son conceptos de animación en general, en el caso de que alguien quiera mandarse a hacer estos motion o demás, son conceptos de animación, no necesariamente de la web, por eso es que estos conceptos de física tienen nombres cuando uno estudia animación. Y exagerar es muy bueno, porque consiguen más interacciones, es mucho más interesante una pelotita que cae y explota todo a una que cae como es real. ¿Sí? La exageración, después de todo, en lo que es animación, consigue muchos más valores. Le aumenta mucho más. Bueno, muchas gracias.